Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra, porque podemos reunirnos con libertad, Señor, porque tú has puesto una Biblia en nuestras manos, Señor. Y Padre, porque nos has rescatado. Te ruego, Señor, que con tu Espíritu Santo esta noche nos hables y que de acuerdo a tu misericordia seamos transformados de gloria en gloria, mirando tu rostro, Señor. Todo esto para que tú puedas ser glorificado cuando tengamos fruto, si estamos plantados en ti, Señor. Nuestra esperanza eres tú, nuestro anhelo eres tú, y nuestra meta, principio y nuestra medida en todo en nuestra vida, para tu gloria. Recibe, Señor, este tiempo, háblanos, recibe nuestras vidas y contesta nuestras preguntas si tenemos preguntas, Señor. Si alguien aquí, Padre Santo, viene buscando una respuesta ante algún problema, te ruego, Señor, que tú le hables a través de tu palabra y que esto sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te pido todo esto. Amén. Marcos 5. Lo voy a leer y luego vamos paso a paso. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si te acuerdas, la semana pasada, Jesucristo entró a la barca con sus discípulos y les dijo: vamos a pasar al otro lado, y se desata una tormenta terrible en medio del mar de Galilea, que es un lago grande realmente, ¿no? Y bueno, aquí ya llegó al otro lado. Y es un lugar extraño donde llega. Es la región de los Gadarenos. Los Gadarenos son descendientes de una de las tribus de Israel. No sé si tú recuerdas, pero cuando salen del desierto y van a cruzar el Mar Rojo, esta historia está, se repite en varias partes, pero en Números capítulo 32 está narrada con detalle. Los pueblos van a cruzar el río Jordán, van a cruzarlo para entrar a la tierra prometida. Josué es el que va a llevar a toda la tribu, y conoces que van a tener ahí ya su primera batalla, que es en Jericó, y todo esto que ya conoces, que dan vueltas alrededor de la ciudad y todo. Bueno, cuando están por cruzar al otro lado, se le acercan a Moisés, todavía estaba Moisés, los de la tribu de Gad, los de la tribu de Rubén y media tribu de Manasés. Se le acercan y le dicen: oye, pero aquí de este lado, de este otro lado del río, estas tierras son buenas para nuestros ganados. Nosotros queremos quedarnos aquí.
Y Moisés les dice, ¿y qué van a hacer? ¿Van a dejar que sus hermanos vayan y peleen solos? Y ellos les dicen, bueno, no. Entonces, nuestras esposas y nuestros pequeños que se queden aquí cuidando nuestro ganado y nosotros vamos a ir con ustedes, vamos a cruzar el Jordán, vamos a ayudarles a ganar las batallas, y cuando estén esas batallas ganadas, cuando hayamos conquistado el territorio, entonces regresaremos a este otro lado del Jordán. Y una de esas zonas fue ubicada por los de la tribu de Gad, y de ahí vienen los Gadarenos, que es lo que estamos viendo acá. Y ahorita vamos a hablar más sobre eso. Ahora dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Verso 5, capítulo 5, verso 2. Y aquí hay una escena impresionante. Dice, cuando salió él de la barca, ¿quién es él? Jesús. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Jesús sale de la barca, están en tierra de los Gadarenos. Los Gadarenos, lo que había sucedido en la historia, es que fue una de las primeras tribus, todas las tribus que quedaron del otro lado del Jordán, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, fueron las primeras tribus en caer cuando vino la invasión asiria. Fueron las primeras tribus en caer y fueron además las primeras tribus en mezclarse con las otras naciones. En este punto, la tierra de los Gadarenos era tierra de gentiles. Ya ni siquiera era tierra de judíos. Ya estaba toda cedida al enemigo, si tú quieres. Y entonces llega Jesús ahí. Después de una tormenta, llega Jesús, sale y ahora imagínate la escena. Viene un cuate, todo despeinado, sucio, terriblemente desaliñado, desnudo, corriendo de los sepulcros. Dice que sale de los sepulcros y viene un tipo así. ¿Y qué es lo que dice? Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Se arrodilló ante él. Ahora esto es interesante, la palabra arrodilló ahí, en el griego es la palabra proskuneo, que literalmente quiere decir adorar. Ahora vemos a estos espíritus adorando a Jesús. ¿Y cómo es eso? Pues ya lo hemos estado viendo. Los espíritus reconocen quién es Jesús. Y no pueden otra cosa sino reconocer, temblar y postrarse. Saben quién es Jesús. Pero este tipo de adoración no es la que Dios quiere. Porque ese tipo de adoración no está motivada, no está basada en el amor. Por eso se acuerdan que decíamos desde el principio, lo que Dios quiere no es una religión, no es un rito, ni siquiera es una adoración mecánica. Lo que quiere Jesucristo es una relación con nosotros basada en el amor. ¿Y cómo le podemos amar? Porque Él nos amó primero. Eso es lo que Juan nos dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él inició el proceso. Pero aquí está este demonio que dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y esta frase de ¿qué tienes conmigo? La puedes traducir como ¿qué quieres de mí? O sea, viene este hombre que está endemoniado y le dice, ¿qué quieres de mí? Y aquí la respuesta de Jesús me encanta. La respuesta está en el verso 8. Jesús lo que le decía era, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, lo que Jesús le está diciendo, lo que quiero de ti es ese hombre. Jesucristo vino a la tierra a buscar lo que se había perdido. En este pasaje lo que vemos es uno, ¿qué es lo que hace el pecado en nuestra vida? El pecado en nuestra vida hace lo que le pasa a esta pobre persona. Número uno, vives entre sepulcros, vives entre muertos. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él nos amó. El pecado te mata porque la paga del pecado es muerte. El pecado te provoca la muerte. Estás muerto. Número 2, eres indomable. Así como era esta persona. Mientras no conoces de Jesucristo, eres indomable.
O dime tú si no es así cuando tú ves a la gente en la calle. O sea, nada más agarra el carro y sal y fíjate qué tan indomable es la gente. O sea, la gente indomable habla de ser falto de control. No te puedes controlar. O sea, es ridículo, pero vas por la calle y no se paran a que se meta un carro que necesita entrar al periférico. No. Si la gente se te cierra, ¿qué es eso? Es todo falta de control y gritos y, o sea, a todos nos ha tocado o ver o participar de que de pronto o alguien se te cerró y lo perseguiste hasta que te cae el 20. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy persiguiendo? O sea, ¿qué es esto? O al revés, te le cerraste a alguien sin querer y el de atrás viene, te viene persiguiendo ¿qué es eso? O sea, la gente es indomable cuando no conoce. Jesucristo, en cambio, cuando viene a nuestra vida nos da dominio propio, nos da templanza. De hecho, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué más era este hombre? Era indomable, nadie lo podía atar, gritaba, y la palabra gritar, cuando dice en el verso 5, siempre de día y de noche andaba dando voces, la palabra literalmente es como graznar. O sea, no habla de gritar alguna cuestión inteligente, habla de gritos y alaridos sin sentido. Y cuando leo eso, me suena mucho a todo lo que sucede en el mundo. Gritos sin sentido. Y verso 5 también dice que estaba en los sepulcros hiriéndose con las piedras. Y el pecado te lastima y te destroza. La palabra hiriéndose literalmente quiere decir destrozándose. Y eso es lo que hace el pecado en tu vida. Te desnuda, te humilla, te desaliña, te lastima. Y eso es lo que hace el pecado en tu vida. Un comentarista, y no quiero hacer doctrina ni mucho menos de esto, pero nada más lo dejo ahí como para que piensen. Un comentarista dice, cuando leo esta parte, lo primero que viene a mi mente es MTV. Porque veo MTV y lo que veo es gente sin ropa, gente desaliñada, gente gritando, cosas incoherentes, gente incontrolable, rompiendo, destrozando, arrastrándose. Y dices, ok, no estoy diciendo que MTV sea del diablo, ni mucho menos. Cada quien que lo vea si cree que le edifica o no. No estoy diciendo nada. Solo digo que realmente se parece a MTV. Sí saben lo que es MTV, ¿no? Es un programa, un canal de música interesante. Aquí también vemos cuál es la respuesta del mundo ante eso. ¿Cuál es la respuesta del mundo? Encadénenlo, pónganle grilletes, enciérrenlo, porque el mundo no tiene una alternativa para tu pecado. El mundo no tiene una alternativa para tu pecado. No importa qué es lo que tú quieras hacer. El mundo no te puede decir, lo voy a decir más claro. Ni Marta de baile, ni los programas de autosuperación. Yo sé que ahorita ya no está de moda, pero ni Ogmandino, ahorita está de moda Carlos Cuauhtémoc, o Cuauhtémoc Sánchez, ni El caballo de Troya, ni ninguno de estos libros tienen la alternativa para ti, ni pueden ayudarte. La alternativa del mundo es encerrarte. Y eso es lo que el mundo puede hacer. Pero ¿cuál es la alternativa de Jesucristo? Jesucristo en cambio viene y dice, yo quiero ese hombre. Jesucristo ve MTV y dice, yo quiero esa gente. Quiero rescatarla. O sea, están gritando, están desesperados, están desaliñados, están desnudos. Yo quiero esa gente. Y eso es, hace unos años oí un comercial en el radio, no recuerdo si aquí o en Bolivia o en internet, una radio cristiana, y decía 15 millones de discos vendidos, ¿no? No recuerdo
tanto dinero de fortuna acumulada, varias cosas, ¿no? Decía, ha sido portada en tales revistas, así, una serie de cosas, ¿no? Se ha desnudado en tantas revistas para tantas cosas y no sé qué, bla, 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 bla. Y decía, esto es una radio cristiana, ¿qué es lo que estoy oyendo? El spot duraba 15 segundos. Y dice varias cosas de esta persona y luego dice, su nombre, Madonna, ora por ella. Y yo me quedé así, wow. Y la Biblia nos dice orar por todas las personas que están en eminencia y no habla solamente de autoridades, también habla de personas con influencia. ¿Quiénes te late personas con influencia en México? ¿Quiénes pueden ser? López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán. O sea, todas las personas famosas son de influencia. Ora por ellos. Dios los ama. Dios los ama. Pero están así. Y la alternativa del mundo es encadenarlos. Pero las cadenas no pueden detener el pecado. Por mucho que tú repitas, yo puedo, yo puedo, yo puedo, soy un triunfador, toda la energía del universo está infaliblemente dirigida hacia un solo individuo y ese individuo soy yo, no cambia nada. No cambia nada. No puedes. Porque lo que necesitas no es superarte. Necesitas ser regenerado. Necesitas renacer, ser una nueva criatura. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es claro, no hay otra alternativa. Y eso es lo que aquí vimos, lo que el pecado hace, lo que el mundo intenta hacer y lo que Jesucristo te ofrece. Jesucristo dice, yo quiero a ese hombre. Verso 9. Verso 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Qué tendría aquella región que los demonios no querían irse de esa región? Pues mucho pecado, yo creo que sí. El hecho de que hayan gentiles era que no había la presencia del Dios verdadero. Y ahí estaban felices los demonios. Le rogaban a Jesús que no los enviara. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Cerdos? ¿En esa zona? Claro, eran gentiles. Los cerdos no son kosher. O sea, los judíos no comen cerdo. Los cerdos no son kosher, no es comida para judíos. De hecho, los cerdos son inmundos para los judíos, porque Dios los había decretado así. ¿Qué hacían? Si estos gadarenos se creían judíos, ¿qué hacía un hato de cerdos ahí, en la zona que Dios había entregado para los judíos? Había que un gran hato de cerdos paciendo. Esto estaban comiendo los cerdos, ¿no? Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Qué interesante que a los demonios les prefirieron irse a los cerdos. En otro de los evangelios nos cuenta que le dicen, has venido a atormentarnos, todavía no es el momento, has venido a atormentarnos antes de tiempo, no nos envíes al abismo, déjanos ir a esos hatos de cerdos. A ese hato de cerdos. ¿Por qué? Pues básicamente, un demonio en el hombre lo convierte en un cerdo. Y ya que van a salir del hombre, se van a cerdos, de verdad. Da lo mismo. El pecado en tu vida te convierte en un cerdo. Literalmente. Tus actitudes, tus pensamientos, todos son de cerdo, de cochino. Y ahí está. Le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Me encanta que Jesús tiene el control. Me encanta que los demonios se sujetan a lo que Jesús dice que hay que hacer. Y si Jesús no les daba permiso, no podían hacer nada. Jesús tiene el control, el dominio. Jesús es el Señor. Y si los demonios le obedecen y le piden permiso, ¿cuántas cosas tú has hecho sin consultarle a Dios? Poniéndote tú como tu propio Dios.
oyó. Verso 13, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y ahí es cuando se inventa el jamón endiablado. Realmente se van a los cerdos estos demonios, y ahí tienes a los cerdos corriendo y pues se caen por una barranca directo al mar. La pregunta es, ¿Jesús estaba robando esos cerdos o de quién eran? ¿O por qué sucede esto? Esos cerdos no debían estar ahí. Esos cerdos no debían estar ahí, número 1. Y número 2, la neta, admiro a los cerdos, porque prefirieron tirarse al agua y morir a ser poseídos por demonios. ¿Cuánto dispuesto estás tú por ser santificado? No hablo de ser poseído por demonio, que sería ya mucho, pero por permitir pecado en tu vida. ¿Qué tan radical estás dispuesto a ser? O sea, un cerdo está dispuesto a morir antes de ser poseído por un demonio. Un cerdo. Y nosotros, mejor ahí lo dejamos. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, la gente escuchó todo esto y sale corriendo a ver qué es lo que ha pasado. Verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea, el mundo está al revés, pues. Había una canción hay una compositora argentina que nosotros queríamos mucho de niños, se llama María Elena Walsh, que compuso un par de canciones que incluso las grabó Chabelo aquí, y una de ellas es la de El Mundo del Revés, que no sé si alguno la conoce, que dice, vamos a ver cómo es el mundo del revés. Me dijeron que en el mundo del revés, claro, no se baila con los pies, o sea, se baila con las manos, y 1 y 1 suman 3. Ok, esto es peor que el mundo del revés. O sea, a ver, imagínate. Hay un cuate que está desnudo, loco, que lo tratan de amarrar, o sea, lo conocían porque lo encadenaron, y rompía los grilletes, rompía las cadenas, pero él está corriendo y se hace daño y grita y en las noches, y alaridos y todo, ¿no? Y ahora vienen corriendo. Lo ven sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo por verlo sentado, vestido en su juicio cabal, y cuando estaba desnudo corriendo, era normal. ¿No se te hace muy como hoy en día? Cuando la gente de pronto ve a alguien que su vida ha sido transformada y dice, ten cuidado, puede ser una secta, y tienen miedo. Papá, está dejando de beber, está dejando de drogarse, está vestido, sentado y en su juicio cabal, ¿y tienes miedo? Este es el mundo al revés. Este es el mundo al revés. Tuvieron miedo de que está sentado, vestido y en su juicio cabal. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, ya es el colmo. O sea, este tipo está trayendo cosas buenas a esta zona. Pídele que se vaya. ¿Cómo? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Ahora, ¿por qué le piden que se vaya? Porque no es buen negocio. Porque Jesús estaba arruinando el negocio. Ellos vivían de apacentar cerdos y vender cerdos y comerciar con los cerdos. Y vino Jesús y un hato de, ¿cuántos eran? ¿2000? 2000 cerdos se perdió. No es buen negocio Jesucristo. Por eso Jesucristo ha sido literalmente expulsado de las televisoras, ha sido expulsado de los teatros, ha sido expulsado
de muchos trabajos, porque no es buen negocio ser cristiano. Por eso, literalmente, en muchas iglesias han expulsado a Jesucristo, porque la neta, si predico el evangelio, no puedo pedir la ofrenda que ahora quiero pedir. En vez de Jesucristo, pongamos obra social. Y hemos expulsado a Jesucristo y lo hemos sacado, porque no es buen negocio. La neta, ser cristiano no es buen negocio. No es buen negocio, económicamente hablando. No sé si me entienden. Es el mejor negocio de tu vida. Claro que sí, eso sí. Porque uno, si tú rindes tu vida a Cristo, tienes garantizado toda tu eternidad a su lado. Dos, si sigues a Jesucristo, tienes garantizado sustento, comida y abrigo hasta el día que te mueras. Tres, es un excelente negocio porque tienes garantizado quién va a cuidar de tus hijos si un día tú les faltas. Es el excelente negocio, pero económicamente para ellos no, porque estaban primero los cerdos que ver un cuate que había estado mal y ahora está sano, sentado y en su juicio cabal. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Verso 18. Al entrar él en la barca, Jesucristo, cuando entró en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahorita regresamos con esta parte final. Una cosa nada más. Me encanta esto de... Él estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Acompáñame por favor a Efesios 2. Efesios, está un poquito más adelante de tu Biblia. Después de los 4 evangelios viene Hechos, luego viene Romanos, luego viene 1 y 2 de Corintios, luego viene Gálatas y luego viene Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4. Está hablando de nuestra salvación. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra vida? Y lo que ha pasado cuando has decidido rendir tu vida a Cristo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Te acuerdas? Este tipo estaba muerto. ¿Cómo puedes llamarle a alguien que vive entre sepulcros sino muerto? Este tipo estaba muerto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. Ahora, cuando tú has reconocido a Cristo, literalmente Él te ha sentado, así como este ex endemoniado estaba sentado. Así Él te ha sentado en los lugares celestiales junto con Él. Vestido, acompáñame a Colosenses 3. También estaba vestido. Colosenses 3, verso 12. La carta a los Colosenses es la segunda carta de los enses. La primera es Filipenses, luego está Colosenses. Luego están las cartas a los tesalonicenses. Entonces, cuando están agrupadas así, están primero las cartas, las de doctrina así bien pesada, luego están las enses. Entonces, Colosenses es la segunda. Colosenses 3, verso 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera con que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vístete de qué, de misericordia, de amor. Él te va a vestir de eso. Él te ha sentado
Él te ha vestido. Efesios 6 también nos habla de que tenemos que estar vestidos de toda la armadura. Porque una vez que Él te ha sentado en los lugares celestiales, ahora estás en una batalla y tienes un enemigo. Ese enemigo se llama Satanás, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero ahora Él te ha sentado en los lugares celestiales y ahora tienes que vestirte con la armadura de Dios. Y esto del juicio cabal me recuerda a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, que nos habla de qué es lo que pasaba con los que estaban alrededor de esta persona. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Jesucristo no solo te sentó en los lugares celestiales, no solo quiere vestirte de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, sino que además te ha dado su mente. Y el mundo no te va a entender, no te va a entender. Pero eso es lo que Él quiere. Por eso Romanos nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento? Permaneciendo en la palabra. Mientras permanezco en la palabra, mi entendimiento se va renovando, tengo la mente de Cristo. Y estoy, ahora sí, en mi juicio cabal. ¿Cómo fue que esta persona llegó a estar sentado, vestido con juicio cabal, estando con Cristo? Por último, acompáñame a Efesios 4. Efesios 4. Romanos 12:2. Efesios 4, verso 17. Y me encanta esto. Efesios 4. Efesios es una carta que está hermosa. Efesios 4, verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, anda tú en tu cabal juicio, no en la vanidad de su mente como los otros gentiles. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, necesitas tener un juicio cabal. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que Cristo hace en nosotros. A eso vino, a que podamos estar sentados, vestidos y en nuestro cabal juicio. Eso es lo que hace Jesús. Ahora, hay una cosa interesante. Este joven, después, cuando le quiere ir con Jesús y Jesús le dice no, tú quédate. ¿Sabes qué es más interesante? En esta porción hay 3 peticiones o 3 ruegos. La primera es el ruego de los demonios. Los demonios le ruegan que los deje ir a un hato de cerdos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Venga, pues va. Váyanse, está bien, vayan al hato de cerdos. Luego vienen estos hombres gadarenos y le ruegan que se vaya. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se sube a la barca y se va. Pero luego viene este hombre, un ex endemoniado,
ahora un hijo de Dios, una persona que está siendo tocada por Dios, que se está enamorando de Cristo, y le dice, te ruego que me dejes ir contigo. Y Jesús le dice, no. ¿No está como al revés también? Le dice que sí a los demonios, le dice que sí a los que no lo quieren, y le dice que no a una persona que lo está reconociendo. Al entrar él en la barca, verso 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Me acuerdo que mi papá alguna vez de niño quería ir a ver algunas películas, hoy día serían pues así super light, ¿no? Comparado con lo que se ve hoy día, esas películas serían así, no hombre, super light, pero en esa época eran violentas, ¿no? Quería ir a ver, recuerdo, Rambo, ¿no? Y mi papá me dijo, no. Y así, pero van a ir todos mis amigos. ¿No? Pero van a ir todos. No, tú eres mi hijo, yo sé lo que te conviene. Y no. Y si van a ir todos los demás, pues no son mis hijos. El Padre puede decirte no a ti. Muchas veces tú ruegas al Padre y el Padre, por amor, te dice no. Muchas veces creemos, es que Dios no me ha contestado. ¿Seguro que no te ha contestado o no te ha contestado lo que tú quieres oír? El no también es una respuesta. Y muchas veces tú le ruegas a Dios, dime Señor, ¿quieres que vaya? Y Dios casi te hace así. Y queda callado. Contéstame Señor. Y Dios así. ¿Quieres que te diga? Señor, respóndeme. Ya sabes que no. Dios sabe lo que necesitas. Normalmente tú no. Normalmente yo no. Dios sí. Y este hombre es el primer misionero de la Biblia. Jesús a nadie ha encomendado. Cuando tú piensas, ¿quién sería el primero que va a llevar uno de los apóstoles? No. Uno de los 70 que... No. Uno de los... ¿Quién? Un ex endemoniado. Él no salió del seminario, salió del cementerio. No sabía nada de teología. No sabía nada de doctrina. Pero Dios le dice, ve a tu casa. Y empieza a decirle a todos qué es lo que Dios ha hecho contigo. Y por eso Dios le dice, no vengas conmigo ahora. Por eso Jesús le dice, no. Pero Jesús solamente puede educar a los que son... Dios solo puede educar a los que son sus hijos. De hecho, la Biblia dice, si Dios te corrige, pues sé feliz, porque eres hijo de Dios y no un bastardo. Porque Dios al que ama disciplina. Entonces, cuando tú sientes la disciplina, que sea una fuente de gozo. Dios no es un padre malo. Los padres malos son los que dicen sí a todo. Y los resultados son espantosos. Son espantosos. Dios sabe lo que tú necesitas. Y cuando tú oras con Él, a Él, tienes que estar abierto a la respuesta que Él quiere darte. Hay un cuento chino que había un tipo que está en su casa y viene otro, su vecino, y le dice, ¿cómo estás? Y dice, me encontré un caballo. Y el otro dice, ¡wow! ¡Qué bueno! Y el primero le dice, ¿cómo sabes? Pues porque se va. Regresa la semana siguiente
y le pregunta otra vez, ¿cómo estás? Y dice, pues mi hijo estaba cabalgando en el caballo que me encontré y se cayó y se rompió la pierna. ¡Uy, qué malo! ¿Cómo sabes? Y a la semana siguiente regresa y le dice, ¿cómo estás? Pues mira, vino el ejército y reclutó a todos los soldados, a todos los jóvenes del pueblo, para llevárselos a la guerra, pero mi hijo estaba con la pierna rota, entonces no se lo llevaron. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo sabes? Y vuelve a la semana siguiente y le dice, ¿cómo estás? Pues el ejército tuvieron una jornada increíble, saquearon un pueblo, atacaron, vencieron al ejército enemigo y ahora todos los soldados son ricos, son millonarios. Pero mi hijo estaba con la pierna rota y no fue. ¡Oh, qué malo! ¿Cómo sabes? Y vuelve a la semana siguiente y le pregunta, ¿cómo estás? Pues todos los jóvenes del pueblo se embriagaron, estuvieron ebrios, quemaron sus casas porque hubo una gran fiesta y porque tenían mucho dinero, pero mi hijo estaba en casa. ¡Wow, qué bueno! ¿Cómo sabes? Y así puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Pero ¿cuál es la onda? Tú no sabes lo que es bueno y lo que es malo. No sabes si lo que te está pasando ahora es bueno o es malo. Dios sí. Dios tiene una ventaja enorme sobre nosotros. Él ve el principio y el final al mismo tiempo. Tú solo puedes ver lo que está frente a tu nariz. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque no parezca en este momento. A tus ojos. Puede ser que dices, esto no está bien. Confía en Dios. Confía en Dios. Si Dios dijo no, confía en Él. Espera en Él. No te desesperes. Como este hombre, a lo mejor Dios tiene algo preparado para ti. Y si tú le dices, yo quiero ir de misionero, y Dios te dice, no, quédate, ve a tu casa. ¿A mi casa? Vete a tu casa. Confía. Porque nosotros también hemos salido del cementerio. Y hemos sido sentados y vestidos. Romanos 12, 1 dice, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Una cosa es ser conformado y otra cosa es ser transformado. No es lo mismo ser un conformer que ser un transformer. Los Transformers tienen película y son los buenos. O sea, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes, para que veas, palpes, saboreas, disfrutes, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para terminar, le preguntaron a Agustín, que ahora es conocido como San Agustín, uno de los padres de la iglesia, le preguntaron, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Y él, citando lo que dice en Mateo, dijo, ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego haz lo que quieras. ¿A poco? ¿Cómo? Claro. Si yo amo a Dios de todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, quiere decir que quiero estar con Él. Estoy con Él a través de su palabra. Su palabra está transformando y renovando mi mente. Y Dios pone sus deseos en mi corazón. El Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te estás deleitando en Él, teniendo comunión con Él a través de su palabra en oración, Él va a poner esos deseos en tu corazón y luego tú vas a querer cumplirlos
Y Él va a cumplir los deseos de tu corazón que Él mismo ha plantado. Pero ojo, si tú no te estás deleitando en Él, aguas con lo que tu corazón pide, porque tu corazón es engañoso. ¿Sí me explico? Así de sencillo. Y entonces vas a tener deseo ardiente de ir y compartirle a alguien. Y Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Y te lo va a poner en el camino. Y vas a poder predicarle. Y vas a poder perdonar y vas a poder todo, porque Dios está poniendo eso desde dentro, desde adentro. Y Él trabaja desde adentro de tu corazón. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por este día, Padre, por tu palabra. Porque nos has rescatado, Señor. Nos sacaste de los sepulcros, Señor. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos amaste. Y nos diste vida. Y nos has llamado para estar contigo. Sentados, Señor, en los lugares celestiales. Contigo, Señor. Yo te ruego, Padre, que podamos realmente estar en comunión verdadera, diaria, a través de tu palabra y en oración contigo. Transforma, Señor, renueva nuestra mente. Haznos como eres tú. Que podamos amar, perdonar, hablar, vivir como tú, Señor. Para que la gente pueda, al ver nuestra vida transformada, glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cuando nos dices no y hacer lo que tú nos estás pidiendo, confiando que tu deseo es mejor que el nuestro y tu sabiduría es mucho más alta que la nuestra. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Enséñanos, guíanos y llévanos, Señor, contigo, donde tú quieras. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Y te ruego, Padre, también esta noche que si alguno de mis hermanos tiene que tomar alguna decisión, tú le guíes a tu perfecta voluntad. Llévanos con bien esta noche a nuestras casas. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.